Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Noemi y me gustaría daros la bienvenida en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Asturias y de todo el equipo que lo formamos. Muchas gracias en primer lugar por hacer un hueco en vuestra agenda para compartir con nosotros este webinar sobre Power BI definitivo. Y bueno, antes de nada sí que me gustaría agradecer a Listos & Co, empresa de consultoría y formación, su colaboración en la organización de este webinar, especialmente a Ricardo, que tenemos aquí presente, y como no, pues al ponente, Carlos Martínez, que será la persona que lo va a impartir. Vale, antes de iniciar, algunos apuntes sobre el webinar. Os pedimos, como decía, que todos los asistentes mantengáis el micrófono silenciado para mejorar así la calidad del audio y del webinar en general. Las webcam apagadas, a excepción de la de Carlos, que será el ponente, y todas las cuestiones que os puedan ir surgiendo, pues podéis escribirlas en el chat que tenéis a vuestra derecha. Y al final de la ponencia lo que haremos es abrir un turno de dudas y preguntas donde las podéis trasladar, bien sea pues a través del chat o aquel que se anime pues también puede abrir el micro y trasladarlas de viva voz. Como os decía, hoy nos acompaña Carlos Martínez. Os lo presento brevemente haciendo una reseña a su currículum. Para aquellos que no lo conozcáis, que seguro que hay alguno que ya le conoce, no es la primera acción formativa que hacemos con él. Carlos es ingeniero industrial y MBA Executive. Él es consultor especialista en gestión de proyectos y reingeniería. Cuenta con más de 20 años de experiencia en cargos directivos, con amplia experiencia en gestión de proyectos, desarrollo de negocio, optimización industrial y en gestión de unidades de negocio con altos ratios de crecimiento. Y además, pues imparte formación en universidades y escuelas de negocio en las áreas de gestión de proyectos y costes. Sobre el webinar de hoy, pues además de presentaros las acciones formativas que tiene programado el colegio en esta herramienta, Power BI, pues lo que haremos es realizar un recorrido cronológico por algunas de las principales funcionalidades de Power BI que se trabajarán en profundidad en estos cursos que tenemos programados y bueno, las ventajas para las empresas en el análisis y toma de decisiones rápidas que nos presentan el manejo de esta aplicación de Power BI Desktop, que es una aplicación gratuita. ¿Vale? Lo que sí os animo es que os quedéis hasta el final del webinar, a los recién llegados también lo comento, porque bueno, os compartiremos un pequeño cuestionario que os permitirá conocer cuál es vuestro nivel de conocimiento en Power BI. Y bien, pues si queréis convertiros en todos unos expertos en Power BI, como decía, desde el colegio tenemos planificado un programa formativo para convertirte en todo un experto en esta herramienta de la mano de Carlos Martínez. Consta de 3 acciones formativas que van desde un módulo de iniciación, pasando por un módulo intermedio, hasta un nivel avanzado. Se trata de formaciones independientes, es decir, que no tenéis por qué realizar todas ellas, aunque sí recomendamos que realicéis todas si empezáis de cero con esta herramienta. Todas ellas son en formato aula virtual, con clases online en directo, con una duración de 16 horas, que están divididas en 4 sesiones de 4 horas cada una, ¿vale? En horario de tarde. No obstante, todas estas acciones formativas también se pueden realizar de manera offline a cualquier hora a través del campus virtual, donde estarán disponibles las grabaciones de estas sesiones en directo durante el periodo de acceso al curso, ¿vale? Que es de 2 meses. Y luego, bueno, pues también informaros de que estas formaciones, al igual que todas las que realizamos en el colegio, pues son todas bonificables a través del crédito que disponga la empresa para la formación, ¿vale? Son bonificables por la Fundae. Y ahora, pues bueno, sí que quisiera detallar un poco más cada una de estas acciones formativas, sin extenderme mucho. Tenemos por un lado el módulo de introducción, que es se titula Modelado de datos con Power Query. Este en concreto tiene lugar los días 18, 20, 25 y 27 de octubre. ¿Vale? En él se aprenderá pues, a crear un modelo de datos optimizado, tratar los datos de múltiples orígenes, automatizar los datos para creación de informes y dashboards y crear un modelo sobre el que responder a preguntas clave de negocio. Sigo con el módulo intermedio, que es titulado Dashboards Profesionales con Power BI Desktop. Este tiene lugar los días 8, 10, 15 y 17 de noviembre, donde se aprenderá a entender los diferentes componentes de BI,
de Power BI, crear un modelo de datos para su análisis y toma de decisiones, lenguaje de DAX básico, elementos gráficos y desarrollar y manipular los cuadros de mando. Y por último, tenemos el módulo avanzado, Business Intelligence con lenguaje DAX, y este tiene lugar los días 28, 30, 5 y 7 de diciembre, donde se aprenderán a definir medidas con este lenguaje DAX, trabajar expresiones avanzadas, definir calendarios y trabajar con objetos y variables. Como decía, todas estas formaciones son online en directo, no obstante sabéis que son grabadas y bueno, sí que las sesiones online en directo son todas en horario de 4 de la tarde a 8 de la tarde. Y además, una vez finalicéis cada uno de estos cursos, os emite un diploma acreditativo de aprovechamiento por el colegio. Y luego ya por ir finalizando esta pequeña introducción, os dejamos los datos de contacto del colegio, ¿vale? Nuestra página web, nuestro correo, nuestro teléfono para cualquier duda o consulta. Y ahora sí, no me extiendo más y cedo el turno al verdadero protagonista. Carlos, adelante, muchas gracias. Pues como siempre, muchísimas gracias, Noemí, muchísimas gracias al colegio, muchísimas gracias a Ricardo y a Ximena de Listos & Co. Y bueno, voy a intentar, como bien dice Noemí, intentar ajustarme al tiempo que tenemos, porque la verdad es que si os contara todo lo que me gustaría contaros, pues lo cierto es que sería muchísimo. Entonces voy a intentar centrar el tiro, ¿de acuerdo? Voy a compartir la pantalla primero porque así no me tengo que preocupar. Y lo primero que voy a hacer es contaros algo que da la casualidad que estaba contando hace escasamente una hora, y es precisamente por qué es importante en un momento dado trabajar con un modelo de datos, ¿vale? Fijaros que ha hablado Noemí de 3 programas que son las 3 patas o los 3 ámbitos en el que nos movemos, o los que nos movemos cuando hablamos de Power BI. Es decir, por un lado, necesitamos un modelo de datos sobre el que trabajar. En segundo lugar, necesitamos una herramienta como es Power BI para desarrollar visualizaciones analíticas y gráficas de esos datos. Y en tercer lugar, en muchas ocasiones necesitamos una información muy concreta o muy precisa de aquello que estamos buscando. Y por lo tanto, para eso tenemos un lenguaje que es DAX, que no es un lenguaje de programación ni mucho menos complicado, al contrario, es un lenguaje bastante sencillo, es muy cómodo de usar y que lo que nos va a permitir es exactamente, como explicaba hace muy poquito tiempo, colocar el dato que necesito en el momento que lo necesito y en la posición o en la ubicación que necesito, ¿vale? Entonces vamos a intentar repasar esos 3 ámbitos, ¿de acuerdo? Lo que es el modelado, lo que es la visualización y lo que es el lenguaje DAX en el tiempo que tenemos. Entonces os voy a poner el mismo ejemplo que lo tengo por aquí. Tenemos en un momento dado en un segundo. Vale. El mismo ejemplo que hace un momento ponía a unos alumnos, ¿de acuerdo? Y es el siguiente. Imaginaros que tenéis unos datos que tenéis que trabajar, ¿de acuerdo? Pensar que además una herramienta como Power BI en este caso está pensada en principio para conectarse a un montón de orígenes de datos de todo tipo, para montar un sistema de información de la empresa. Imaginaros que en un momento dado queréis estudiar, pues sois gerentes de una empresa y queréis estudiar pues el movimiento de activos, de inmuebles que entran y salen o que van dándose de alta en vuestra empresa y que en un momento dado vais vendiendo. Y tenéis un origen de datos, unos datos como estos, que fijaros que están en Excel, ¿de acuerdo? Una sencilla lista que no tiene demasiada información, que en un momento dado lo que tiene es, pues por un lado, una referencia, una fecha de alta de cada inmueble, el tipo de cada inmueble, la operación, la provincia, una serie de datos, ¿de acuerdo? Es algo con lo que ya estamos muy acostumbrados a trabajar, un listado. Si nosotros fuéramos un ordenador y el usuario nos pidiera resumir, por ejemplo, toda esta información en, para cada tipo, por ejemplo, de inmueble, cuánto es la valoración total que tiene, ¿yo qué es lo que tendría que hacer si fuera un ordenador? ¿Qué es lo que debería hacer un ordenador? Lo digo para que entendáis lo que es un modelo de datos y por qué hace falta un modelo de datos. Si yo quisiera, por ejemplo, dar respuesta a esa pregunta, es decir, para cada tipo de inmueble, dime cuánto es el precio total de venta, tendría que hacer lo siguiente. Lo primero que necesitaría es resumir de todos los miles y miles y miles de tipos de inmueble que hay, que en realidad están muchos de ellos repetidos, reducir o resumir esa información a un listado cerrado, un listado mucho más corto, ¿vale? Sería algo parecido, ¿de acuerdo? Hacer esto. Un segundo, que lo hago un momento. El ordenador lo que tendría que hacer sería básicamente reducir ese conjunto de a lo mejor miles y miles y miles de datos a los 5, 8, 10, 15 o 20 tipos distintos de inmuebles que tendríamos. ¿Cómo haría esa operación? Pues haría esa operación básicamente cogiendo del listado el primero de ellos y diría, lo voy a colocar en mi lista. Mi lista inicialmente está vacía. Como ese no está en la lista, pues directamente cojo y lo coloco. Y tengo en mi lista un elemento. Luego me encuentro otro. ¿Y qué hago para saber si lo tengo que llevar a la lista? Pues lo voy a comparar con los que ya tenga. ¿Y cómo lo comparo? Pues comparo la primera letra con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la... para ver si lo que tengo y lo que estoy intentando introducir es lo mismo. Si no coincide, pues me voy al siguiente. En este caso, como en el siguiente ya no hay más, como solo tengo un elemento, significa que este no está en la lista. Y por lo tanto lo añado también. Lo cojo
y lo añado a mi lista. Y luego cojo el tercero, que es otro también. ¿Y qué tengo que hacer? Compararlo con los que ya tengo, con los dos anteriores. ¿Cómo lo hago? Letra a letra, es decir, para comparar este texto con el que ya tenía, voy comparando una letra, la otra, la otra, la otra, y si en algún momento no hay una coincidencia, significa que ese no es. Y voy a por el siguiente, y hago exactamente lo mismo. Y si después de comparar este elemento tampoco está, pues evidentemente es otro más que tendría que añadir a la lista. Y cojo el tercero y lo coloco también. Y luego llega el cuarto. Y vuelvo a hacer lo mismo, voy comparando. Y llega un momento en que me doy cuenta, el ordenador se da cuenta de que este elemento ya existe, porque es exactamente igual que uno que ya teníamos. Para eso, ¿qué ha tenido que hacer? A lo mejor ha tenido que compararlo con muchos de los que ya teníamos y además ha tenido que compararlo letra a letra hasta llegar al final y comprobar que todas coinciden. En este caso, por ejemplo, este no lo pondríamos. ¿Y qué tendríamos que hacer? Seguir con otro, y con otro, y con otro, y con otro. ¿Cuántas veces tendríamos que hacer esa operación? Pues fijaros, si este listado tuviera 3.000 inmuebles, que tiene más de 3.000 de hecho, pues son unas cuantas operaciones. Si tuviera 300.000 inmuebles o 300.000 líneas, si fuera un listado de cualquier otro tipo, todavía más, ¿de acuerdo? Y fijaros que cada vez que tengo que comprobar, solamente para hacer este listado resumen, si este elemento está ya en la lista, lo tengo que añadir, fijaros la cantidad de operaciones o de comprobaciones que tiene que hacer un ordenador, que es una máquina que básicamente solo sabe sumar. ¿De acuerdo? Por muy complejos que sean, solo saben sumar. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esa operación? Porque fijaros que eso sería solamente el trabajo necesario para conseguir esta lista de aquí de cuántos tipos distintos tenemos. Y nosotros le hemos pedido que nos diga de cada uno de ellos, que nos diga el total del precio de venta. ¿Cuál es el total del precio de venta o cuál es el total de la valoración de esos inmuebles? Una vez que tiene este listado resumen, fijaros que tiene que volver otra vez a hacer una operación similar. Tiene que coger cada pareja de tipo con su precio, venirse a esta lista y comprobar cuál de esos es el que está analizando. Y cuando lo identifique, en la columna de al lado, colocar ese importe económico, sumar con lo que ya hay. Fijaros que de nuevo tiene que estar comparando cada palabra, cada letra dentro de cada palabra, y eso son un montón de operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros cogiéramos este listado tal y como está y lo colocamos en un Excel, en Power BI, y quisiéramos sacar información útil, sacando, por ejemplo, datos de facturación por tipo, datos temporales por tipo de operación, por ubicación geográfica, ¿lo podríamos hacer? Sí. ¿Qué pasa si este listado, este origen, tiene 3.000 filas? Pues en principio cualquier ordenador lo va a poder mover. ¿Qué pasa si tiene 300.000? Pues ya va a ser un poquito más difícil. Y si tiene más de 1.000.000, ya os digo yo que va a ser muy difícil que tengamos un cuadro de mando montado y cuando cada vez que queramos, por ejemplo, cambiar los filtros y decir, oye, pásame a los datos del año siguiente, muévete a los datos del año anterior, muéstrame solamente los datos de Barcelona o muéstrame solamente los datos de locales y viviendas, por ejemplo. Pues cada vez que quiera hacer eso, el programa se va a tener que poner a pensar porque va a tener que hacer un cálculo tras otro, ¿de acuerdo? Eso que parece tan evidente, en muchas cosas ocurre precisamente porque no se diseña o no hay un modelo de datos debajo con el que estamos trabajando. ¿Cómo podríamos hacer esta operación cómo podría el ordenador hacer esta operación de una forma muchísimo más rápida? Precisamente para facilitar el manejo de grandes cantidades de datos. Pues de una forma muy sencilla. Lo voy a explicar porque aquí evidentemente no lo voy a hacer. Imaginaros que la columna de tipos fuéramos capaces de sustituir cada tipo de vivienda, de los 5, 6 o 7 que hay, por un numerito. El parking fuera el 1, el local fuera el 2, la oficina fuera el 3, ¿de acuerdo? Y en ese caso, insisto, que lo que hacemos es cada uno de esos elementos en esta columna que ya no nos aparezca su descripción, sino que nos venga el número, el 1, el 2, el 3, y tendremos pues 6 o 7 números porque hay 6 o 7 tipos de inmueble, ¿de acuerdo? Obviamente, si ahora en estos datos originales esa columna ya no nos dice si es parking o si es local o si es oficina, evidentemente vamos a necesitar, además de esta tabla, para trabajar otra tabla en paralelo que nos diga cada uno de esos numeritos, si es parking, si es local o si es oficina o es suelo. ¿Por qué sería más rápido si esto fueran números? Pues porque el programa en principio para hacer ese resumen haría las mismas operaciones, es decir, cogería este, que sería por ejemplo el 1. Como mi lista está vacía, pues yo coloco el 1. Y luego cojo el siguiente, que sería un 2. ¿Qué hago para saber si ese ya está en mi lista? Lo resto directamente con lo que ya tengo. Y si alguna de las restas da como resultado 0, ese ya está. Y si ninguno da como resultado 0, es que ese elemento todavía no está en la lista. Pues lo coloco otra vez. Pero solamente he hecho una operación matemática, es una resta. Luego cojo el tercero, que es un 3, y compruebo que no es ninguno de estos, pues lo coloco. Y luego cojo el siguiente, que vuelve a ser un 1. Pues como la resta en alguno, el resultado es 0, yo ya sé que ese ya está en la lista. Pero fijaros que la cantidad de operaciones que tengo que hacer para conseguir básicamente lo mismo, que es identificar los elementos únicos, es muchísimo más rápida. Si luego además, a partir de ahí, de cada numerito, me quiero calcular
cuál es el precio o el valor y hacer ese resumen, también en esa parte, esa segunda parte de esa operación, sería mucho más rápida. ¿De acuerdo? Dicho eso, ¿a dónde os quiero llevar? Os quiero llevar a que no sería lo mismo, no es lo mismo en cuanto a velocidad de ejecución. Si yo monto, por ejemplo, un cuadro de mando con toda esta información tal y como está en este momento, a si yo tengo un sistema o un modelo parecido, pero que en vez de tener una única tabla o única lista de datos, por muy grande que sea, consigo que los tipos, por ejemplo, en vez de tener el texto, que aparezcan codificados con números. Y obviamente, en paralelo, tendré que tener una tablita que me diga cada uno de esos números a qué corresponde. Si consigo que las operaciones, en vez de estar en texto, que me aparezcan, por ejemplo, con numeritos también. Y en paralelo, tendré que tener otra tablita que me diga cada numerito lo que significa. Lo mismo con provincia. Consigo que en vez de tener provincias me aparezcan números, los que representan a cada una de ellas. Y necesitaré en paralelo cada una de esas provincias, cada uno de esos números de provincia, saber a qué corresponde. Y lo mismo, por ejemplo, con el vendedor. Es decir, para hacerlo más rápido, voy a directamente tener los vendedores identificados con numeritos y en paralelo voy a necesitar otra tabla que me diga cada numerito quién es, ¿vale? ¿Qué conseguiría así? Que cualquier operación que necesite resumir o calcular va a ser muchísimo más rápida, porque el ordenador lo va a procesar de una forma muchísimo más ágil. Eso que normalmente no se va a notar cuando tenemos 100, 200 o 300 líneas, cuando hablamos de orígenes de datos, de contabilidad, de operaciones en Internet, de datos de producción, de datos comerciales de cualquier tipo, con el paso del tiempo, es decir, volúmenes de datos grandes, evidentemente se nota y se nota muchísimo, ¿de acuerdo? Hasta el punto de hecho de que si no lo diseñamos bien, podría no ser fácilmente manejable. Fijaros que además os voy a poner otra tesitura todavía más interesante. Fijaros que tenemos aquí dos fechas, una fecha de alta del inmueble en la base de datos y otra en la que se ha vendido. Y yo quiero en un momento dado suponer que en un momento dado queréis hacer informes, análisis, en los cuales queréis analizar, por ejemplo, a partir de la fecha de venta, pues el año y el mes en los que se han producido esas ventas. Queréis, por ejemplo, una tabla de resumen que os diga, pues por año y por mes, en cada provincia, qué cantidad se ha vendido. Necesitaréis saber de cada una de esas fechas el año y el mes para poder ubicarla correctamente. Claro, imaginaos que hay miles y miles y miles de fechas y hay datos a lo mejor de 3 o 4 años. Aunque haya miles de fechas porque hay miles de filas, estamos hablando a lo mejor de 4 años. En 4 años, como mucho, habrá 1.200, 1.300 fechas, no hay más. Sin embargo, aquí tenemos miles y miles de fechas. ¿Por qué? Porque puede ser que muchas de ellas obviamente van a estar repetidas. Si yo tengo que calcular o si el sistema tiene que calcular el año y el mes de cada una de esas fechas, nos vamos a encontrar que va a tener que hacer un montón de veces la misma operación sobre la misma fecha porque aparece muchas veces, cuando en realidad eso no sería necesario. Yo podría tener en otra tabla, en una tabla nueva más, un resumen de todas las fechas con las que quiero trabajar y que ya me tenga calculadas, por lo que necesite, de cada una de esas fechas individuales, el año, el mes y lo que necesite. Si hago eso, evidentemente ese sistema va a ser muchísimo más rápido, ¿vale? Porque no tengo que calcular el año y el mes de todas las fechas, sino de cada una de las fechas individuales que aparecen en este listado. Si todo eso lo conecto y trabajo no con una tabla, sino con un conjunto de tablas, eso es lo que se conoce como modelo de datos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que si yo trabajo con estos datos tal y como están, únicamente tengo que tener en la cabeza que tengo una tabla que tiene una columna que se llama referencia, una fecha de alta del inmueble, unas características tipo operación provincia, una superficie en metros cuadrados, un precio de venta, una fecha y un vendedor. Pero si lo que tengo o con lo que voy a trabajar es un modelo de datos, lo que tendría que tener en la cabeza es que tengo una tabla principal, ¿de acuerdo? En la que el tipo, la operación, la provincia y el vendedor me aparecen con numeritos y que por lo tanto tengo 4 tablas adicionales en las cuales sé cada tipo lo que significa, cada operación lo que significa, cada provincia y cada vendedor. Y que además a lo mejor también tengo otras 2 tablas adicionales en las cuales me dice cada fecha de alta o cada fecha de venta, cuál es su mes, cuál es su día, cuál es su año. ¿Por qué es importante que tenga esto en la cabeza? Porque si después vamos a montar un esquema o un cuadro de mando, necesito saber dónde están los datos. Si yo, por ejemplo, quiero el precio de venta, sé que va a estar en esta tabla. Pero si, por ejemplo, quiero el tipo de operación en texto, es decir, si es un parking, si es un local o si es una oficina, no lo voy a tener ya como lo tengo aquí en esta tabla principal. Lo voy a tener en esa tabla secundaria que me dice cada numerito qué tipo de activo es. O en la tabla de provincias, cada numerito, qué provincia es si lo que quiero es la provincia. Entonces, voy a trabajar no con una tabla, sino con un conjunto de tablas que van a estar relacionadas. Pues eso es lo que se conoce con el nombre de modelo de datos, ¿de acuerdo? Y es algo parecido a, estoy entrando ya en Power Query,
a lo que tenéis aquí de una forma muy, muy sencilla, ¿de acuerdo? Puede ser que yo tenga una tabla principal y en un momento dado, precisamente para agilizar o para facilitar el trabajo con esos datos, pues monto directamente un modelo de datos. ¿Por qué es importante? Voy a cerrar esto un momento y lo vais a ver directamente. El mismo que tengo aquí, ¿vale? Fijaros que una de las ventajas que tiene Power BI en ese sentido es que nos va a permitir, por un lado, conectarnos al mismo tiempo a muchos orígenes de datos distintos. Esto es un listado de Excel con un montón de líneas de nóminas, son datos, la mayoría de lo que vais a ver, de hecho, son datos extraídos directamente de ediciones anteriores del curso, ¿vale? Lo que tenemos son datos, por ejemplo, de un listado de nóminas con miles y miles de nóminas y en un momento dado queremos organizar toda esta información, ¿vale? Pues resulta que nos podemos conectar a un montón de orígenes de datos distintos para poder acondicionar directamente estos datos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor resulta que queremos organizar esa información y hacer un poco lo que hemos dicho. Es decir, pues dentro de esos datos hay una columna que me dice la categoría de las personas textualizada. Hay 5, 6, 8, 10 categorías. Y hemos visto que el sistema funcionará muchísimo más rápido si sacamos esas categorías y en vez de en texto conseguimos que a través de la herramienta de Power Query que está incluida directamente en Power BI podamos transformar esas categorías de texto a numeritos y crear automáticamente, una tabla secundaria que nos diga cada numerito lo que significa. Pero a lo mejor resulta que en otra de las columnas nos dice, por ejemplo, como ocurre en este caso, el código de contrato. El código de contrato es un código oficial que es un 100, es un 189, es un 200, es un 300, el que sea. Y queremos, por ejemplo, también con esa capacidad de conectarnos a prácticamente todo, que el propio Ministerio, por ejemplo, de Trabajo nos provea la información de cada uno de esos códigos, qué es lo que significa. Porque los datos, por ejemplo, que tenemos no vienen. Pues lo que podemos hacer es, gracias a que Power BI se puede conectar a prácticamente todo, pues hacer que efectivamente se conecte y parte de los datos nosotros a lo mejor los tenemos en una hoja Excel, parte los tenemos en un fichero plano y a lo mejor parte de esos datos, que son precisamente los que nos dicen cada código de contrato, qué es lo que significa, pues esto es indefinido, esto es un contrato parcial, los sacamos directamente de una página web oficial del Ministerio de Trabajo, que es quien se encarga de mantener esa información actualizada, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, trabajar con un modelo de datos y tener claro cuál es el modelo de datos que hay debajo con el que vamos a trabajar cuando estamos trabajando en Power BI, es el primer paso. Entonces, por eso, precisamente, hay un primer módulo que está pensado para crear el modelo de datos. ¿Por qué? Porque si el modelo de datos no está creado correctamente, va a ser muy difícil que tengamos un buen sistema de información, que nuestros cuadros de mandos, nuestros análisis, sean ágiles, sean rápidos, en un momento y con una herramienta que está pensada, insisto, para mover de forma muy rápida, y en el curso incluso, de hecho, haremos algún ejemplo con orígenes de datos que tienen varios millones de filas, mover de forma muy rápida y muy ágil un cuadro de mando que por detrás tenga muchísima información. Pensar además que esta herramienta está, entre otras cosas, pensada para poder trabajar tanto en local como online, tanto desde una tablet como desde un ordenador, como desde un smartphone. Entonces, evidentemente, la agilidad en este caso es crítica, ¿de acuerdo? Entonces, el primer paso, vamos a aprender a utilizar una herramienta que existe tanto en Excel como en Power BI, que se llama Power Query, que nos va a permitir varias cosas. En primer lugar, crear el modelo de datos correctamente y además de hacerlo de forma automática, es decir, coger la información de allá donde esté y darle la forma o el aspecto que tiene que tener para que podamos trabajar con ella de otra forma, pero mucho más rápido, ¿vale? Lo segundo que vamos a ver, voy a quitar esto, es que en muchas ocasiones lo que nos vamos a encontrar es que los datos o la tipología, la forma de los datos que nos van a dar, esto pasa muchas veces, no es la más adecuada. Os pongo un ejemplo muy rápido porque repito que estamos en un webinar con el tiempo bastante acotado. Imaginaros cómo es este caso que yo pido un listado de facturas y me mandan una información. Y en este listado que nos han mandado, resulta que nos han mandado teóricamente cientos o miles de facturas. Pero cuando lo analizamos bien, resulta que eso no es exactamente así. Porque resulta que cada una de las líneas que tenemos aquí no es una factura completa, sino es una mezcla de la cabecera y la línea. Es decir, una factura que solo tenga una línea tiene una línea en este archivo, pero una factura que tenga a lo mejor 5, 6 o 7 artículos tiene varias líneas repetidas. Y nosotros necesitamos separar, por un lado, cabeceras de factura de las líneas de factura. Tenemos que montar el modelo. Pues eso, repito,
a pesar de que la calidad de los datos que nos dan inicialmente pues no es la más adecuada, no es que estén mal, porque los datos son correctos todos ellos, pero la forma en que están puestos o que los estamos leyendo no es la más adecuada. Y a lo mejor resulta que vamos a quien los ha colocado allí o quien nos está facilitando y nos dice, mira, es que yo hago una exportación de, por ejemplo, mi programa de nóminas o mi programa de control financiero y los datos salen así. Entonces, yo no te los puedo dar de otra forma. Y los datos no es que estén mal. No es que estén mal en cuanto a, digamos, el valor que hay en ellos, sino que están mal porque la calidad o la estructura que tienen los hace difíciles de manejar. ¿Qué podemos hacer entonces? Utilizar precisamente ese componente de Power BI o de Excel que se llama Power Query para modelar, para transformar, para cambiar esos datos y que tengan una estructura con la que sí podamos trabajar. Es decir, a mí me van a dar siempre un listado plano de Excel en donde cada línea es a la vez una cabecera de factura y una línea de factura, y yo eso lo voy a transformar de forma automatizada a una tabla que tiene las cabeceras de factura, una tabla que tiene las líneas de las facturas, una tabla que para cada cabecera me dice o me descodifica el numerito que representa la clase de documento, el numerito que representa quién lo ha creado, quién ha hecho la factura, el numerito que representa quién la ha pedido, el numerito que representa el cliente, el numerito que representa el área geográfica, la delegación o el centro de trabajo en el que se emite, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Yo, fijaros, trabajo inicialmente, absorbo unos datos que son una tabla o una lista de Excel, pero Power BI, de forma completamente automática, una vez que lo hemos terminado de programar o de configurar, consigue transformar todo eso en un sistema de tablas con el que vamos a trabajar muchísimo más rápido y más cómodamente, ¿vale? ¿Qué es lo importante en este caso? Que tengamos muy claro por quién está formado o configurado el modelo, porque cuando luego queramos pedirle información a la hora, insisto, de montar un cuadro de mando, por ejemplo, o a responder a preguntas de negocio, tendremos que saber qué es lo que hay en la tabla que tiene las cabeceras de factura, qué es lo que tiene la tabla que tiene las líneas de las facturas, que en la tabla de cabeceras no están los clientes, sino su numerito. Y si lo que queremos es el nombre del cliente, nos tendremos que ir a esa tabla auxiliar que nos dice cada numerito de cliente, cómo se llama, o cuál es su CIF, o su NIF, o lo que sea. ¿De acuerdo? Tendremos que tener en la cabeza el modelo, qué forma tiene, qué componentes tiene y por qué se ha hecho así. ¿De acuerdo? Insisto que ese es el primer paso. Si no ponemos unos buenos cimientos a la hora de trabajar con Power BI, va a ser muy difícil, si tenemos mucha información después que gestionar, que Power BI o cualquier programa en general, pero en este sentido estamos hablando de Power BI, funcione correctamente. Y menos aún, repito, si hablamos de una herramienta que a diferencia de Excel se puede extrapolar a su consulta online desde cualquier tipo de dispositivo, ¿vale? Entonces, dicho eso, o sea, teniendo claro que el primer paso es hacer correctamente el modelo, otra de las cuestiones que también vamos a ver que tiene mucha relación con esa herramienta que se llama Power Query, que es el primer paso, es que, y en este caso lo he hecho en Excel porque repito que la herramienta está en los dos, está en Power BI y en Power Query, es una herramienta que además de permitirme construir un modelo de datos muchísimo más rápido de gestionar, es una herramienta que también me va a permitir en ese proceso de coger los datos tal y como me los han dado y transformarlos para que tengan el aspecto que yo necesito, me va a permitir corregir errores y además también de forma automática. Es decir, igual que a lo mejor yo en muchos casos no puedo controlar la calidad o la estructura de los datos que me dan, lo que os he dicho antes, a mí me gustaría que me dieras 7 tablas con esta configuración, pero la persona o el origen de datos que me manda esa información de facturas me dice, no, yo te mando un fichero plano que tiene esta forma y tú te apañas. ¿Y apañas qué significa? Que si viene de una forma y la quieres cambiar, lo cambias tú. ¿Y si viene con errores? Pues fijaros este ejemplo en el cual tenemos un listado inicial, en el cual, un ejemplo muy sencillo, que es también del curso, en el cual pues tiene varias columnas y algunas de ellas, de hecho todas, tienen errores. Pues esta que tiene códigos postales, que deberían ser códigos postales de 5 dígitos, pues por el motivo que sea, en los datos originales hay códigos postales con 3, hay códigos postales con 4, con 5 e incluso hay códigos postales que no tienen 5 dígitos porque no son españoles, por ejemplo, pues son extranjeros. Y además resulta que, por ejemplo, pues la población, como resulta que viene de un sistema donde los usuarios escriben manualmente a la población, pues cada uno la población la escribe como le da la gana. Y evidentemente la misma población pues puede aparecer de 50 formas distintas. Y yo eso no lo puedo evitar en mis datos de origen. Yo me los encuentro tal cual. Y resulta que además de montar el modelo con el que quiero trabajar, otra de las cosas que puedo hacer es aprovechar precisamente esa transformación, ese modelado de datos para corregir de forma automática errores que me encuentro, con lo cual los corrijo la primera vez y ya a partir de ese momento lo que quiero es que cuando se vuelvan a producir en los nuevos datos, que eso se corrija automáticamente. Y eso también se puede hacer directamente con el modelado. Yo puedo conseguir que mi sistema se encargue de, insisto, en este ejemplo, los códigos postales directamente que todos tengan 5 dígitos, que los que sean extranjeros que se mantengan como están
pero que vengan acotados con paréntesis, ¿de acuerdo? Y evitar que tanto ahora como en el futuro, si me siguen apareciendo nuevos códigos postales que son incorrectos, ya el sistema tiene los parámetros o los elementos necesarios para corregirlo automáticamente. Os hablaba en este caso de la población, pero al país le pasaba igual. El país, por ejemplo, a lo mejor me lo han dado con una cantidad determinada de errores, hay elementos aquí que no son países, vienen escritos mal, vienen escritos de cualquier manera, y yo lo que puedo hacer es automatizar la corrección de esos datos para que a partir de ahora yo pueda trabajar de forma mucho más cómoda con elementos que efectivamente sí que son países, es decir, que esos datos tengan la calidad correcta. Pues para corregir en ese sentido errores también podemos utilizar las herramientas de modelado. ¿Para qué más las podemos utilizar? Pues vamos a ver en el curso que también las podemos usar para lo siguiente, que es algo muy curioso. En ocasiones, os he dicho antes que me dan a lo mejor un listado de facturas que no tiene la estructura adecuada o me dan unos datos, como lo hemos visto antes, de países o de códigos postales que tienen errores. En otros casos sucede, por ejemplo, lo que vemos en pantalla, y es que nos dan los datos correctos, pero de una manera que es muy difícil de manipular o gestionar. Por ejemplo, nos dicen, esto también es un ejercicio del curso, nos dicen que determinados países, hablamos de fútbol, tienen una serie de clubes que han ganado pues, determinado título, ¿vale? Una serie de veces. Y esa información, yo como usuario, si la veo, la entiendo, pero si la quiero utilizar para cualquier tipo de análisis o de estudio, eso, tal como está, es imposible, porque un ordenador, y si estamos hablando en este caso tanto de un Excel como de un Power BI o en general, de cualquier sistema que trabaje con datos, trabaja con tablas, con filas y columnas. Y a mí me vendría muy bien esta información si me dijeran una columna con el país, otra columna con el nombre del club, por ejemplo, y otra columna pues con el año de la victoria o con el número de títulos. Pero esa información, tal y como me la estoy encontrando, que esto viene directamente de una página web de una entidad deportiva, pues no la puedo manejar. Yo la entiendo como usuario, pero en realidad esto no es útil o no es manipulable. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues precisamente utilizar el modelador de datos para, con operaciones automatizadas, transformar eso en esto de aquí. Y que automáticamente, sin hacer nada, cada vez que yo refresque los datos y me conecte a esa entidad deportiva y me traiga la nueva información que haya el año que viene o el siguiente o el otro, insisto, hablamos de año en este caso porque la frecuencia de actualización es anual, pero si hablamos de otro tipo de origen de datos, la frecuencia de actualización puede ser diaria, puede ser cada hora o cada minuto. Cada vez que entren datos nuevos, ese sistema se va a encargar de volver a refrescar, volver a repasar o actualizar todas esas instrucciones y al final, aunque yo sigo recibiendo los datos de esta forma, lo que realmente voy a utilizar y con lo que voy a poder trabajar es una tabla que sí que puedo manipular. Una tabla que tiene el país, que tiene el club y que tiene el número de títulos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese primer paso de modelar, de corregir errores, de adaptar los datos que me encuentro, que muchas veces no son los que me gustaría, se va a hacer precisamente con ese modelado. Que repito, es un programa que se llama Power Query, que forma parte de Power BI, que también es uno de los componentes de Excel, aunque hay muchos usuarios que no lo saben. Y gracias a eso, ¿qué puedo hacer? Pues vamos precisamente a poder modelar lo que hemos dicho. Seguimos con el ejemplo de los inmuebles. Vamos a poder modelar precisamente esa información, ¿de acuerdo? Y sabiendo dónde está cada uno de los datos, pues vamos a poder montar en este package, en Power BI, aunque el ejemplo sea de Excel, pues todas las consultas o todas las visualizaciones que van a ser necesarias. ¿Por qué se ha puesto entonces una visualización de Excel si estamos hablando de Power BI? Porque la verdad es que a nivel visual las diferencias entre Excel y Power BI son enormes, son muy grandes, ¿vale? Tanto por la parte de visualización como sobre todo por las ventajas que va a aportar ese lenguaje DAX que nos va a permitir poner exactamente en cada momento el dato que quiero, en el sitio que quiero y el momento que quiero, ¿vale? Tener un modelo bien organizado, insisto, nos va a permitir en cualquier momento poder refrescar la información de forma rápida, es decir, conseguir que en un momento dado, un segundo, que termina de cargar primero los datos, ¿vale? Poder refrescar en cualquier momento la información, poder hacer consultas de forma rápida y no tener, en este caso, como es el ejemplo, tener que estar esperando a que cada vez que queremos un cambio en los datos, pues que conecte, que refresque y demás, ¿de acuerdo? Fijaros que ahora lo va a hacer porque está cargándolo todo todavía, no lo había hecho, pero en el momento en que está todo cargado, si yo ahora me pongo a trabajar sobre ese modelo de datos, cualquier configuración, cualquier consulta que quiero hacer, muy rápidamente la información me la muestra por pantalla, ¿de acuerdo? Si está el modelo de datos bien diseñado, el manejo o la manipulación de los dashboards o los cuadros de mando va a ser muy rápida. Entonces, una vez que eso lo tenemos bien hecho y lo tenemos claro, lo siguiente va a ser precisamente aprender a sacarle partido a esos modelos de datos. ¿Cómo? Pues en principio con una herramienta de visualización como es Power BI. Y ahí vamos a poner el foco en dos cuestiones. En la propia herramienta, es decir, la visualización con todos los elementos gráficos que tiene, ¿vale? Os voy a enseñar tanto elementos didácticos
como elementos que forman parte de las ediciones anteriores para que veáis a qué nivel estamos trabajando e incluso me vais a permitir también que os enseñe en el tiempo que me queda algún que otro elemento que hemos utilizado pues, para alguna consultoría a nivel profesional, para clientes, ¿de acuerdo? Para que veáis con lo que realmente se trabaja en el día a día en las empresas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, un segundo que lo tenía ya abierto, lo que hacemos en el curso es, una vez que ese modelo de datos ya lo tenemos claro, el siguiente paso es sacarle partido. ¿Y cómo le sacamos partido? Pues en principio aprendiendo a desarrollar analítica y gráficamente esos datos, aportando información al usuario. ¿Con qué tipo de elementos? Pues con un montón de tipos de elementos que nos va a facilitar Power BI. Elementos analíticos y elementos visuales. Pero sucede que en este caso Power BI va a tener una serie de elementos adicionales que van mucho más allá de lo que a lo mejor nos puede en un momento dado aportar un programa Excel. Tiene una capacidad a la hora de aglutinar en una sola hoja o en un solo panel una gran cantidad de información, ¿de acuerdo? De poder incluso filtrar o personalizar esa información en cada momento al dato, al cliente, al concepto que a mí me interese, ¿de acuerdo? Vamos a poder hacer, por ejemplo, cálculos económicos o comerciales o técnicos mucho más complejos y de una forma mucho más sencilla de lo que hacemos en Excel si tenemos el conocimiento o las herramientas adecuadas, ¿de acuerdo? Vamos también, lo tengo por aquí, a hacer cualquier tipo de comparativo, es decir, hacer cualquier tipo de valoración o comparación temporal. En muchas ocasiones lo que nos encontramos es que quiero comparar, por ejemplo, los datos de este año con los datos de un año anterior o de 2 años antes, de una forma muy sencilla, o comparar los datos de este año pero acumulados, es decir, desde que empieza el año hasta la fecha en la que estamos con los que empezaba el año pasado hasta la fecha equivalente, ¿vale? En muchas ocasiones incluso vamos a querer que la misma hoja nos dé la información general y al mismo tiempo que nos pueda permitir también hacer un estudio muy preciso de determinados componentes o de algunos elementos. Pues eso lo vamos a poder hacer directamente con Power BI, ¿vale? Otra de las capacidades que tiene en ese sentido el programa, permitirme que abra otra, que tenemos por aquí. Que no me quiero pasar de tiempo y la verdad es que hay muchísimas cosas que me encantaría que pudierais ver para que os hagáis una idea lo más exacta posible, ¿vale? Vale, que lo cargue también. Otra de las cosas que vamos a poder definir precisamente es algo que es prácticamente usado en el mundo de los datos, en la gestión de los datos, que son los cuadros de mando. Es decir, vamos a aprender a hacer cuadros de mando que tengan, por una parte, una visualización sencilla, que sean prácticos, es decir, no se trata de hacerlos espectaculares o bonitos o que llamen la atención, sino que sean útiles, que realmente respondan a aquellas preguntas que en un momento dado nosotros necesitamos contestar, ¿vale? Vamos a poder, por ejemplo, vamos a aprender a cómo utilizar, en este caso, Power BI incluso para hacer, ya lo veremos también incluso en algún ejemplo que viene después, previsiones, es decir, forecasting, por ejemplo, para adelantarnos a la realidad. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un sistema de cobros y pagos, ¿dónde voy a tener, por ejemplo, tensiones de tesorería? Es decir, si yo sé lo que voy a cobrar y pagar de aquí en adelante, ¿dónde voy a tener tensiones en caja por falta de efectivo, por ejemplo? ¿De acuerdo? Es decir, si tengo la información, lo siguiente que necesito, y para eso tengo Power BI, es contestar una serie de preguntas, ¿no? Entonces, vamos a aprender cómo utilizar esta herramienta para, precisamente, responder a este tipo de preguntas. Vais a ver, además, que, repito, a diferencia de un Excel, al que, por otra parte, que antes de, no sé si alguno va a hacer después la pregunta, Power BI no pretende sustituir a Excel, simplemente pretende complementarlo, porque en principio cada uno sirve para cosas distintas. Aquí, a diferencia de un Excel, no manipulamos la celda o no manipulamos el dato de la celda. Trabajamos con tablas completas y transformamos los datos a nivel global, ¿de acuerdo? Entonces, Excel sirve para una cosa y Power BI sirve para otra. Vamos a ver, por ejemplo, lo terminé de cargar, aquí lo que pasa es que cuando tenemos Power BI estamos en una videoconferencia un poquito más despacio, ¿vale? Pero vais a ver, por ejemplo, otras de las cuestiones que vamos a tratar en el curso cuando hablemos de elementos de visualización o de cómo mostrar la realidad consecuencia de ese modelo de datos que hemos estado creando, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver que vamos a poder hacer una cantidad enorme de cosas. Vamos a poder analizar esa información
que hemos modelado, que hemos dividido en tablas, que hemos hecho un modelo conectado, ¿de acuerdo? Pues vamos a utilizar primero una serie de elementos, que ya hablaremos de ellos, que se llaman medidas. ¿Qué es una medida en Power BI? Pues seguramente es uno de los elementos conceptualmente más extraños que hay, porque nosotros estamos acostumbrados o pensamos en tabla y en columna. Pues en Power BI vamos a introducir un elemento más que se llama medida y ya lo veremos en detalle, pero básicamente una medida no es más que la definición de una operación. Pues que quiero sumar una determinada columna o quiero sacar el promedio de otra o que quiero, por ejemplo, multiplicar dos. El concepto, es decir, la definición de la operación. Eso que suena tan raro, en realidad ya os digo que si, a salvo que no hayáis usado nunca tablas dinámicas, lleváis años utilizando medidas, trabajando, por ejemplo, en Excel. Lo que pasa es que nunca habéis sido conscientes de que lo estáis haciendo porque nadie os lo había explicado, pero en realidad lleváis años utilizando medidas. ¿Cuál es la ventaja de trabajar en este caso con medidas, con esos elementos, con poder definir exactamente la operación? Pues que precisamente eso es lo que me va a permitir poder definir hasta el límite más exacto la operación concreta de cálculo que quiero hacer con cada elemento. Mira, yo es que en esta tabla necesito exactamente estos datos, compararlo exactamente con estos otros y con estas características. Pues eso lo vamos a poder hacer precisamente definiendo medidas, definiendo una operación concreta y utilizando esa operación para cargar de datos una, por ejemplo, de las columnas de una determinada tabla. ¿Y eso qué nos va a permitir? Pues, por ejemplo, analizar información a lo largo del tiempo, es decir, lo que ha pasado desde que empezamos el año hasta una determinada fecha. Nos va a permitir, por ejemplo, comparar información de este año con periodos anteriores. Nos va a permitir, por ejemplo, rankear, es decir, establecer quiénes son los 5, los 10, los 15, los 20 primeros, clasificar incluso clientes, proveedores, agentes comerciales por ranking, ¿no? Quiénes son los mejores, los intermedios, quiénes son los más flojitos. Nos va a permitir incluso en un momento dado, en la misma visualización, poder elegir presentar la información haciendo referencia a conceptos distintos. ¿Quiero hablar de costes? ¿Quiero hablar de ingresos? ¿O quiero hablar de margen? Y no necesito 3 cuadros de mando. En el mismo, cambiando simplemente el elemento que indica a cuál de los 3 quiero atacar, voy a aprovechar el mismo cuadro de mando para ver los 3. Voy a hablar de ventas, voy a hablar de margen o voy a hablar de coste. ¿De acuerdo? Todo en el mismo dashboard. O, por ejemplo, hemos dicho que podemos también tener o vamos a ver herramientas que nos permiten hacer forecasting, nos permiten hacer previsiones. Es decir, mirando hacia el pasado, voy a ver de qué manera puedo estimar lo que va a suceder en el futuro. ¿De acuerdo? Y vais a ver también que en Power BI tenemos herramientas muy potentes para hacer forecasting y para hacer estimaciones, ¿vale? Y vamos a también ver en el curso que podemos generar muchísimos elementos para analizar hipotéticos escenarios futuros. Es decir, luego os enseñaré también un ejemplo. Si tengo una comparativa de costes y margen, ¿qué pasa cuando en un momento dado ciertos costes van a subir? Pues, ¿cómo afecta eso al margen? ¿Qué pasa cuando en determinadas familias de productos incremento el precio de venta? ¿Cómo eso afecta eso a mis ventas totales? ¿Cómo afecta eso a mi margen total? Y voy haciendo hipótesis, voy formulando hipótesis de forma sencilla. Aquí aumento un 2, aquí aumento un 5, aquí aumento un 8 y veo cómo eso al final se traduce en un aumento más o menos grande de márgenes, un aumento más o menos grande de costes, un aumento más o menos grande de ventas. ¿De acuerdo? Tenemos una cantidad de elementos de visualización muy superior y mucho más potente de lo que tenemos en un software como Excel, que repito, no es por menospreciarlo, sino que simplemente cada uno de los dos sirve para cosas distintas, ¿vale? Podemos en un momento dado disponer de información gráfica, además que permita que en una única hoja podemos tener muchísima información, ¿de acuerdo? Tanto la que tenemos en la propia hoja como elementos emergentes que en un momento dado nos permitan complementar esa información e incluso podremos también, lo voy a poner por aquí, podremos incluso hacer el diseño o el desarrollo de cuadros de mando, por ejemplo, específicamente diseñados para poder abrirlos con esto. Es decir, porque evidentemente lo que yo abro con una tablet o abro con un PC o con un portátil, el tamaño de pantalla y la forma de la pantalla no es el mismo que un smartphone y a lo mejor yo necesito o me interesa o me resulta más interesante hacer un diseño específico para poder leerlo y verlo en un smartphone. Pues vais a ver que también es muy sencillo hacer diseños específicos para poder abrir esa información y consultar esa información a través de Internet cuando estamos pues, en cualquier punto a través de un teléfono. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas vamos a ver? Pues mirad, si queréis os enseño también, por ir terminando, ejemplos reales de lo que se le puede llegar a sacar, ejemplos muy sencillos, ¿vale? De lo que se le puede llegar a sacar a nivel profesional, pues en una empresa, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros diseñamos el modelo de datos correctamente, que repito, ese es el primer paso, si después diseñamos correctamente las visualizaciones, planteándonos primero
qué es lo que tengo y qué es lo que me gustaría ver, a qué preguntas de negocio tengo que contestar. Y para poder contestarlas, ¿cuál es la información que tengo que poner en el cuadro de mando o en los cuadros de mando? ¿Lo tengo que poner todo en el mismo? ¿Tengo que hacer varias hojas, una con una información agregada, otra con información detallada, desagregada? ¿Puedo aprovechar a lo mejor para que en la misma hoja, si lo coordino todo, pueda tener al mismo tiempo la información agregada y la desagregada y así me ahorro tener más cuadros de mando de los necesarios? Pues dependiendo de nuestro conocimiento de los elementos de Power BI, dependiendo de nuestra capacidad de programar en DAX, dependiendo de nuestro conocimiento de cuántas medidas podemos crear, cómo las podemos cargar, cómo se utilizan, evidentemente toda esa operación, toda esa operativa la podemos hacer más sencilla o más compleja, ¿de acuerdo? Pero al final lo que podremos hacer precisamente son desarrollos profesionales para nuestra empresa, para tratar nuestros datos de una forma muy ágil y muy eficaz, muy efectiva, ¿vale? Podemos directamente hacer resúmenes temporales de todo tipo de datos, insisto, de datos de producción, de datos de venta, de datos comerciales, de datos de cliente, de datos de gestión de un e-commerce, insisto, que son empresas o actividades económicas que generan una gran cantidad, un volumen de datos muy alto, ¿de acuerdo? Podemos hacer, por ejemplo, un seguimiento comercial muy detallado, tanto del equipo como individualmente de cada uno de sus componentes. Podemos, por ejemplo, como os he dicho antes, hacer comparativos de ventas tanto individualmente, mensualmente, diariamente, semanalmente, trimestralmente, como de forma acumulada. Podemos, por ejemplo, incluso en un momento dado, perdón, que me he pasado. Vale. Podemos en un momento dado incluso, como he dicho, aprovechar esa capacidad que tiene Power BI para generar de forma sencilla elementos comparables en el tiempo, lo que se llama elementos de Time Intelligence, ¿vale? Que no es más que eso, que tiene una palabra, una denominación quizás un poco rimbombante, igual que Business Intelligence, pero básicamente de lo que se trata es poder comparar lo que estoy haciendo hoy con lo que hice la semana pasada o con lo que hice el mes pasado o con lo que hice el año pasado. Comparar días con días, meses con meses, semanas con semanas o años con años, ¿de acuerdo? Eso es básicamente el Time Intelligence. Lo que pasa es que esas comparaciones se pueden llegar a hacer de forma muy compleja y pueden llegar a darnos resultados muy concretos que nos permitan determinar desviaciones, problemas no detectados, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a ver también que pues podemos, por ejemplo, como he dicho antes, utilizarlo para hacer seguimiento comercial de un equipo, para hacer un seguimiento también del desempeño de mis proveedores o de la gestión de mis clientes. Lo puedo utilizar prácticamente para todo. Lo puedo utilizar, por ejemplo, para valorar mis artículos, con qué gama de precios los estoy vendiendo, porque a lo mejor resulta que estoy vendiendo a un gran número de clientes los mismos artículos, a unos se los vendo a un precio y a otros otro, y a lo mejor geográficamente o por tipología de cliente o por vendedor, resulta que la gama o el rango de precios es uno o es otro. Y debería estudiar precisamente por qué eso sucede, ¿de acuerdo? Puedo a lo mejor también aprovechar para tener, independientemente de que yo tenga un software financiero y me dé la información contable o económica de mi empresa, pues a lo mejor resulta que quiero tener la información agregada o desagregada de otra forma, que mi software no me permite, pero que a lo mejor resulta que Power BI, pues por ejemplo sí, porque aquí tengo muchísima más capacidad de, una vez que tengo los datos, hacer lo que me dé la gana con ellos. Y a lo mejor resulta que el software del que han salido, ese software es un software cerrado con una serie de funcionalidades ya definidas que no se pueden tocar, que no se pueden ampliar. Y sin embargo, en Power BI, pues puedo montar todo aquello que necesite, incluso aunque no lo tenga, siempre que tenga los datos y siempre que tenga el modelo de datos correctamente montado, pues para responder a las preguntas de negocio que necesite, ¿de acuerdo? Si queréis, por ejemplo, para terminar, creo que voy a conseguir no saltarme del tiempo, no pasar del tiempo, si me permitís poneros pues un par de ejemplos reales de la última edición que hicimos para que, insisto, veáis a qué nivel trabajamos. Una vez que hemos analizado el modelo de datos y hemos aprendido a desarrollarlo, una vez que hemos aprendido a jugar con los elementos visuales, una vez que hemos aprendido a crear nuestras medidas y a programar el lenguaje DAX, pues lo que podemos hacer es, insisto, desarrollar soluciones que a partir de los datos respondan a todas esas incógnitas, a todas esas preguntas que pues, siempre se generan. Necesito saber cómo van mis ventas, necesito saber cómo van mis márgenes, necesito saber cómo va mi equipo comercial, necesito analizar de forma directa la producción o el rendimiento de cada una de mis líneas de fabricación, necesito hacer un análisis por máquina, necesito hacer un análisis por operario, lo que necesite. Si tengo los datos, los modelo correctamente, utilizo una herramienta para visualizar, para representar aquellos elementos sobre los que quiera en un momento dado establecer o poner el foco, y si además esa herramienta resulta que se puede publicar en Internet, que cualquier usuario, siempre que lo autorice, lo puede consultar en cualquier momento, lo puede incluso consultar desde su casa y podemos hacer un seguimiento en tiempo real, pues evidentemente es muchísimo más potente, es una herramienta a la que le podemos sacar mucho partido, ¿vale? Entonces, teniendo los datos, repito,
Insisto que este es un ejemplo sacado del último curso, pues podemos hacer desde cuadros de mando más generales, es decir, volumen total de ventas, especificado por meses, especificado por productos, productos principales, países principales, tiendas principales, y luego ir bajando ese mismo conjunto, ese volumen de información, poder ir bajándolo o aterrizándolo. Pues ahora quiero hacer un estudio específico por tienda, por ubicación geográfica, por tipología de tienda, ¿de acuerdo? Y necesito hacer un análisis, por ejemplo, en ese sentido. Pues lo puedo hacer también. Quiero hacer, por ejemplo, un estudio dentro de esas tiendas, bajar todavía un nivel. Y entonces, tienda por tienda, pues a lo mejor quiero hacer un estudio de cada tienda, qué es lo que está haciendo, de cada centro de trabajo, qué es lo que está haciendo. Pues si diseño correctamente, si sé diseñar correctamente, en este caso, mi cuadro de mando a través de Power BI, pues lo voy a poder hacer sin demasiado problema. ¿De acuerdo? Os pongo otro ejemplo para terminar. Y disculpad si me paso algún minuto, que espero que no. Os pongo otro ejemplo del último curso, que va más o menos en la misma línea, insisto. La clave está sobre todo en tener claro el modelo de datos, tener un modelo de datos muy bien diseñado para que sea ágil, para que podamos manejar los datos con gran agilidad, con gran velocidad. Y después, como digo, aprender a introducir elementos visuales que respondan a esas preguntas y hacerlo de una forma coherente, ¿vale? Entonces, como último, a ver si lo termina de abrir, como último ejemplo, como ejemplo de la última edición que hemos hecho, vamos a cerrar aquí y aquí, que lo termine de cargar. Vale, perfecto. Por ejemplo, insisto que esto también es extraído directamente del último curso que hicimos. Fijaros que lo que estamos viendo, os he comentado al principio, Power BI tiene la capacidad de, por un lado, conectarse a un gran número de orígenes de datos distintos, ¿vale? Puedo sacar los datos financieros de mi programa de contabilidad, los datos de producción los puedo sacar de mi ERP, a lo mejor resulta que tengo información en la nube, en otro sitio, en una web, donde sea, y todo eso lo aglutino. Fijaros que en este caso, os he dicho antes, una de las grandes capacidades que tiene Power BI es que a diferencia de Excel, que pues si alguno lo sabe o no lo sabe, Excel, cualquier página, cualquier hoja de Excel tiene un límite de menos de 1.050.000 registros y en ese sentido Power BI no tiene límite en cuanto al tamaño, al volumen de los datos. Pero no es que no solamente tenga límite, no tenga límite, es que está mucho mejor definido internamente para tratar con grandes volúmenes de datos de una forma muy rápida. Nosotros ahora mismo, lo que estáis viendo, estamos hablando de tablas, de manejar tablas, están ahora mismo manejando tablas con más de 2,5 millones de datos. Y fijaros que recalcularlo todo manejando millones de datos, fijaros lo poquito que tarda, ¿vale? Siempre insisto que tengamos un modelo de datos correctamente calculado. Entonces, podemos hacer un poco lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a bajar a la arena más todavía y vamos a hacer un análisis por tienda, por ejemplo. O vamos a hacer incluso un análisis por tienda no de rendimiento general, sino de márgenes concretos, ¿no? Pues vamos a hablar de coste igual que antes, vamos a hablar de margen bruto o vamos a hablar de ventas. O vamos a hacer una previsión también tienda por tienda de hacia dónde va, es decir, con lo que ha hecho esa tienda, bien a nivel estacional o bien por reparto mensual, hacia dónde va la próxima semana, los próximos meses, los próximos años, a nivel de margen, a nivel de precio o al elemento que queramos, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que tengamos un modelo claro, siempre que tengamos el conocimiento de cuáles son los elementos visuales, cómo se trabaja con ellos, cómo se conectan y además tengamos el soporte de poder diseñar y crear con un lenguaje que se llama DAX esas medidas, pues realmente vais a ver que en Power BI no vamos a tener límites a la hora de montar cuadros de mando que respondan a las preguntas de negocio que tenemos todos los días. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí? Hola Carlos, muchas Hola, Noemí, buenos gracias. días de Nada, nuevo. como comenta Carlos, abrimos turno de preguntas. Si tenéis alguna duda, es el momento de comentársela, bien sea pues de todo lo que ha estado comentando o de los cursos también, ¿vale? Por nuestra parte, bueno, pues esperamos que todos los ejemplos que os ha mostrado Carlos os hayan abierto ahí un sinfín de posibilidades, ¿no? O sea, os ha mostrado el sinfín de posibilidades que os ofrece esta herramienta a la hora de tratar los datos, tomar decisiones rápidas. Y bueno, como lo prometido es deuda, mientras os animáis ahí a escribir las preguntas,
Como os decía, teníamos ahí preparado un test que os vamos a compartir, que os servirá pues, bueno, para saber cuál es vuestro nivel de conocimiento en Power BI. Carlos, si lo quieres compartir tú mismo, Si lo subo yo, sí. Un segundo. sí, por el chat se lo compartes a todos. Un segundo y lo ponemos en la... Vale, tengo una pregunta dirigida a mí directamente, así que contesto yo. Has hablado de 3 cursos, pero en la página web solo aparece uno, del 8 al 17 de noviembre. Son 3 cursos, ¿vale? El primero de ellos empieza el 18 de octubre, ¿vale? Es el módulo de introducción, modelado de datos con Power Query, que es el enlace que os voy a copiar ahora mismo en el chat, ¿vale? Si me deja. Vale. Permíteme, pongo primero. Vale, sí, pon primero el cuestionario, ¿vale? ¿Vale? Eso es. Voy a poner aquí test de nivel Power BI. Vale. Vale. Así el que quiera Y os voy a... Eso es. puede hacerlo. Eso es, vale. Vais cogiendo ahí los enlaces del chat. Tenéis el test, ¿vale? Y os voy a copiar ahora a continuación el enlace al curso de introducción, ¿vale? Que, como decía, es el primero que arranca ya, bueno, pues ahora el 18 de octubre, ¿vale? Tiene lugar los días 18, 20, 25 y 27 de octubre. Y bueno, en esa misma página se hace referencia a los otros 2 cursos, ¿vale? Que empiezan ya el 8 de noviembre, el nivel intermedio, y el 28 de noviembre, el módulo avanzado. Si queréis también los puedo ir dejando por aquí. Disculpad, yo veo el enlace que has puesto tú, Noemi, pero no veo el enlace del test de Carlos. Perdona, porque a lo mejor, un segundo. ¿No os ha llegado? Es que no me permite publicar a todos los usuarios, sino solamente publicar para organizadores. Con lo cual Vale. lo está viendo Noemí, pero copio yo. los asistentes no. Pero no me deja hacer chat al resto. Puede ser Pues que lo bueno, tenga no sé bloqueado, dónde Noemí. está. No lo sé, a ver, dame un segundín, Carlos. Prueba ahora a compartirlo de nuevo, por favor. Ahora sí. Vale. Vale, perfecto. Vale, pues ahora sí tenéis el enlace al test, como os habíamos prometido. Vale, tenemos una pregunta de Javier Ordóñez. Hola, Carlos. En primer lugar, muchas gracias por la explicación. Por mi parte, una consulta. He visto en los ejemplos que está muy enfocado a temas, digamos, económicos, ventas, márgenes, etcétera. En mi caso estoy buscando una herramienta más enfocada a temas de producción, extraer información de datos reales, extrapolar datos, planificar producciones. ¿Ves utilidad a la herramienta en este campo? Gracias de antemano. Estás en mute, Carlos. A ver. Perdón, te lo Ahora. respondo enseguida, precisamente porque, gracias Ricardo, porque estábamos esta mañana tratando con un cliente en ese sentido. Es decir, es una herramienta que sirve para tratar datos. Yo los ejemplos que he puesto, porque son más fáciles de entender, es verdad que la mayoría son financieros, pero de hecho, gran parte del uso profesional que le estamos dando últimamente es precisamente con datos de producción. O sea, al final no es tanto que sean financieros o de producción o comerciales, es que tienes una herramienta para los datos que tienes, sean del origen que sean, poder organizarlos correctamente y responder a las preguntas. Con lo cual, si la cuestión es, ¿lo ves de utilidad? Y tanto que lo veo de utilidad, muchísima. Porque, como he dicho antes, tenemos soluciones en las cuales, si cogemos, por ejemplo, una planta productiva o determinada red de unidades de negocio, a lo mejor distribuidas por una geografía determinada, podemos precisamente, si tenemos los datos que a lo mejor no tienen la calidad correcta o la estructura adecuada, podemos montar un sistema de información con Power BI que todos los centros de trabajo en un momento dado sepan lo que está haciendo cada uno de ellos y a lo mejor, ¿por qué no al mismo tiempo acceder a información o a resúmenes de cómo lo hacen los demás? Y aprovechar precisamente ese trabajo en paralelo para que cada uno pueda buscar la forma de mejorar en su centro de trabajo, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo, por ejemplo, una dirección de producción tiene muy fácil, prácticamente dándole a un botón, la posibilidad de tener datos agregados de todos los centros al mismo tiempo. Con lo cual, ¿es una herramienta útil en el sentido de que puede aplicarse a producción? Por supuesto que sí, exactamente igual que en contabilidad y exactamente igual que en comercial. Perfecto, Carlos. Oye, pues muchísimas gracias. Voy a acabar de poner por aquí también para que lo tengan
todos los asistentes los enlaces a los otros 2 cursos, no solo el que empieza ahora en octubre, que es el nivel introducción. Vale, y bueno, como ya estamos en tiempo, nada, cualquier pregunta que tengáis sobre los cursos o sobre la herramienta, podéis escribirnos al colegio, llamarnos, ¿vale? Y nosotros, pues, con lo que sea, también se lo podremos trasladar a Carlos y, bueno, podemos ir cerrando. Muchísimas gracias, Carlos, por la presentación, como siempre. Compactando muchísima información en 1 hora, pero información muy valiosa y que esperamos que haya sido de gran utilidad para todos los asistentes. Y gracias también a todos vosotros por conectaros hoy. Gracias también, Ricardo, por la colaboración en la organización de esta jornada. Así que nada más por mi parte. Que tengáis un buen día. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Buen día.